saludarte. Denise, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de dialogar con tu auditorio. Pues entrevistamos ya a Ricardo Anaya, también a la dirigente del PRD, y les preguntábamos sobre su agenda legislativa para el próximo periodo, el que se abre el día de hoy. Hago lo mismo contigo, Enrique. ¿Cuál es la agenda para estos próximos días? Gracias, Denise. La agenda es construir las oportunidades para generar más empleos, mejor remunerados, para permitir mayor desarrollo económico, social y cultural en nuestro país. Por eso nos vamos a enfocar, como lo mandata la Constitución, en analizar el paquete fiscal, el paquete financiero que se presenta en las primeras semanas ante el Congreso de la Unión, y estaremos muy atentos todos los priistas para promover mayores oportunidades de creación de empleo y desarrollo económico y social en México. Enrique, ¿por qué el PRI decide poner en la congeladora, como dicen ustedes, la iniciativa que realmente con bombo y platillo presentó el propio presidente Enrique Peña Nieto sobre el tema de las parejas del mismo sexo? Fue importante el evento, lo recordamos, aquí le dimos mucho seguimiento. Claro. Además estuvo reunido con representantes. Así fue muy aplaudido también el presidente por lo que manifestó ese día, y sin embargo parece que su partido no lo sigue al presidente en este tema. Es un tema que ha generado un amplio debate entre distintos sectores de la sociedad, Denise. Es un tema también que es importante señalarlo, merece una atención más amplia con la pluralidad de participación de los grupos sociales, y es lo que estamos convocando en el PRI, que sea un tema que se analice, que se debata más, y nos concentramos de manera prioritaria en la generación de empleos, en el paquete económico y financiero, y también estaremos analizando con distintos sectores de la sociedad cómo vamos a estudiar ese tema, que ha generado por un lado claramente apoyos a favor de los derechos fundamentales, pero por otro lado también se han señalado reservas, como ha sucedido en otros países, sobre ese tema. Pero aquí básicamente sí es importante decir que el partido, digamos, no estaba en sintonía con el presidente cuando el presidente hace este anuncio. No, el partido está en sintonía que este tema se tiene que estudiar, se tiene que analizar y se tiene que establecer espacios para poderlo llevar a cabo. Ahora, el presidente no planteaba que se discutiera, Enrique. El presidente planteaba que, como era una cuestión de derechos, simplemente se tenía que reconocer los derechos que ya había, por cierto, en este tema reconocido la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte no plantea que haya que discutirlo, sino declara que al ser un asunto de derechos se les tienen que otorgar a todos los mexicanos por igual. Lo contrario sería anticonstitucional, es decir, no se plantea que es algo que se tenga que discutir. Nadie pierde sus derechos porque otros adquieran o se les reconozcan. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todo proceso legislativo implica un espacio de discusión y análisis. Así se mandata el proceso legislativo como tal. Y por supuesto que la Corte ha señalado ya dos criterios donde nadie debe de perder sus derechos. Exacto. También lo ha señalado así la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y México sigue esas posturas y esos posicionamientos. Pero en el ambiente legislativo, en el trámite legislativo, uno de los espacios fundamentales es la discusión y análisis, y se escuchan todas las opiniones. Eso es precisamente lo que harán los legisladores del PRI, atendiendo al procedimiento legislativo, y ante la iniciativa del presidente de la República se tienen que abrir los espacios de discusión para escuchar las distintas posturas. Muy bien. Y sobre el tema de la marihuana y la legalización también de la marihuana, y ahí retomo también la propuesta del presidente, ¿qué pasó? También es un tema que se tiene que discutir dentro del orden legislativo, precisamente porque genera opiniones diversas dentro de la sociedad. Y en el PRI somos respetuosos de las distintas opiniones de la sociedad sobre los temas especialmente sensibles, y así lo haremos también en este periodo de sesiones. Entonces, para ustedes, prioridades sería el tema del presupuesto y, pues básicamente, ¿no?, el paquete económico. La prioridad es crear más empleos, mejor remunerados, y sobre todo en distintas regiones del país, para darle a los jóvenes de México y a los distintos sectores de la economía la oportunidad de desarrollarse de manera más plena. Pero además hay un camino que se ha recorrido muy bien. Como tú sabes, en estos 43 primeros meses de gobierno del presidente Peña Nieto, se han creado en el país más de 2 millones de empleos, que cuando lo contrastas con las cifras de creación de empleo de gobiernos anteriores, el número es 4 veces mayor. 4 veces más empleos se han creado con Enrique Peña Nieto que con Felipe Calderón en el mismo periodo de tiempo en su administración. Muy bien. Nada más para terminar, Enrique Ochoa, la posición del PRI respecto a esta visita de Trump y el hecho de que, que se le haya invitado, ¿cuál es?
Mira, claramente exigimos respeto para todos los mexicanos que viven en nuestro país o que viven en Estados Unidos y rechazamos puntualmente las declaraciones de Donald Trump sobre la construcción de un muro entre la frontera de México y Estados Unidos, y claramente rechazamos que México pague un solo centavo para la construcción de ese muro. Pero por otro lado, considero que es muy importante la invitación que hizo el presidente Peña Nieto a los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos para dialogar sobre México en México. Ya el comportamiento de uno de esos invitados sobre sus declaraciones ambivalentes en México y después en Estados Unidos, pues es desconcertante y es claramente algo que reprobamos. Muy bien, te agradezco mucho. Gracias, Enrique.